Hi students, welcome to another English class which is gonna be focusing on future simple. Today we're gonna use the be going to. I am your teacher Natalie and let's start. First, let's review vocabulary. The vocabulary of today is related with future plans and intentions. So we're going to talk about Mother's Day. So let's practice. Make breakfast. Give a present. Write a letter. Give her kisses. Draw her a heart. Give her flowers. Give her a bear. Wash the dishes. Give a cake. Make a dessert. And give a hug. Now, let's focus on grammar. We're going to use the future simple be going to. When do we use the going to? We use the going to express forceful plans or events in the future. Entonces, ¿cuándo vamos a usar el going to? El going to va a representar al tiempo futuro. Y lo vamos a emplear cuando vamos a hablar de actividades las cuales ya están previamente planeadas o eventos que ya previamente los hemos organizado para realizarlos en el futuro. ¿Está bien? Solo para lo que está planeado. When do we use the going to? Para hablar de eventos, planes e intenciones a futuro. Como les había dicho previamente, cosas las cuales ya tenemos planeado, ya tenemos escrito o ya sabemos qué vamos a hacer o vamos a organizar. For example, tomorrow I am going to visit my grandmother. Esta actividad ya está planeada. Desde hoy yo estoy planeando que mañana voy a visitar a mi abuela. También lo utilizamos para planes futuros, ya que un plan a futuro es prácticamente algo que ya tenemos previamente organizado o previamente decidido. Como por ejemplo, I'm going to be a doctor. Yo voy a ser un doctor. También vamos a usar el going to para expresar predicciones a base de lo que vemos en el presente. Es decir, supongamos que salimos y vemos un día nublado, que estamos sintiendo una brisa muy fuerte y podemos decir, It's very cloudy outside. I think it's going to rain. En este caso, como tenemos la prueba de que está alrededor todo nublado, podemos predecir que va a llover. It's going to rain. Ok, ¿y qué significado tiene el going to? El going to significa voy a. I'm going to visit my grandmother. Voy a visitar a mi abuela. I'm going to be a doctor. Voy a ser un doctor. I think it's going to rain. Creo que va a llover. Ese es el significado de going to. Voy a realizar una acción. Now, let's focus on the affirmative structure. With affirmative structure, we're going to use a subject plus the verb to be plus going to plus a complement. So here we have, this is the subject, this is the verb to be, the going to, and the complement. Algo que tenemos que tener en cuenta con el going to es que nuestro verbo se va a mantener de una manera muy neutra. Nuestro verbo no va a sufrir ninguna alteración. Podemos observar que el verbo travel está intacto. El verbo go está intacto. El verbo do también está intacto. Y en este caso tenemos al verbo snow, nevar. Entonces analicemos su estructura otra vez. Subject. I am going to travel to Miami. You are going to go to the beach. She is going to do the homework. Or it is going to snow. Enfoquémonos en esa estructura y nos percatamos que estamos usando las tres formas del verbo to be, porque respectivamente
Cada persona va con un verbo to be diferente. Recordemos que he, she and it van con is. You, they and we van con are. Y I va con am. Después va a venir el going to en nuestra oración. Y después va a venir nuestro verbo, que lo he encerrado en amarillo. Y el verbo no va a cambiar y luego vendría nuestro complemento. Seamos muy cuidadosos con eso, sobre todo porque no podemos decir they is, no podemos decir I are, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la estructura del going to, del futuro? Tenemos que utilizar un subject, el verbo to be respectivo. Tiene que estar obligatoriamente el going to. Luego del going to siempre va a venir un verbo y luego está nuestro complemento. Continuemos. Here we have more example. She's going to be a lawyer. Ella va a ser una abogada. Vamos a ir subrayando nuestro verbo. Vamos a subrayarlo, a ver. She's going to be a lawyer. This is the verb. Subject, verb to be, going to, y el verbo, and the verb. And this is the complement. Now, in the second sentence we have, they are going to build a home. Ellos van a construir una casa. ¿Qué tenemos? El subject. ¿Con quién va they? They va con are. Siempre va a ir con are. Después del verbo to be, ¿qué tenemos? Going to. Después de going to, ¿quién está obligatoriamente después de going to? Un verbo. Aquí tenemos el verbo construir, build. In the next sentence, we are going to travel to Cusco. Nosotros vamos a viajar a Cusco. ¿Cuál es nuestro verbo principal? Travel. Travel va a ser nuestro verbo principal aquí. ¿Dónde está el verbo to be? Va a ser are, que está ubicado inmediatamente después de el subject. Y obviamente tiene que estar presente el going to al medio. We are going to travel to Cusco. Nosotros vamos a viajar a Cusco. Now, in this sentence, we have he's going to eat out tonight. Él va a comer afuera o va a comer en la calle esta noche. Tonight. ¿Dónde está nuestro verbo principal? Exacto, va a ser eat. Eat va a ser nuestro verbo principal. ¿Dónde está el verbo to be? Al costado del subject, acompañando a he. Después viene obligatoriamente el going to. Y vamos a tener la estructura correctamente escrita. El siguiente. I am going to see you at school. Yo te voy a ver en la escuela. Nuestro verbo principal es see. Exacto, que se encuentra inmediatamente después del going to. Y aquí está nuestro verbo to be que va a acompañar siempre al I. Notemos que hay algo distinto. Aquí hemos añadido algo extra para que nuestras oraciones adquieran una connotación negativa. ¿Cuál es? Exacto, incluso lo hemos marcado. Es el not. Vamos a añadir el not después del verbo to be. Después del verbo to be, como podemos percatar aquí, está inmediatamente después del verbo to be. ¿Para qué? Para que nuestra oración tenga una connotación negativa. Por ejemplo, I am not going to be an astronaut. Yo no voy a ser un astronauta. Eso vamos a usarlo cuando queremos hacer negaciones en general. Por ejemplo, cuando quiero decir yo no voy a visitar a mi abuelita, podemos decir I am not going to visit my grandma. Cuando queremos decir yo no voy a comprar galletas, podemos decir I am not going to buy cookies. Yo no voy a comprar galletas. ¿Qué estamos añadiendo? El not. ¿Y cuál es la ubicación del not? Inmediatamente después del verbo to be. ¿Ok? Y después nuestra oración no va a ser alterada de ninguna manera. Si nos percatamos, aquí está nuestro verbo. El verbo be, el verbo read, nuestro verbo buy, el verbo play y el verbo snow. ¿Que en dónde se ubican? Inmediatamente después del
going to. ¿Y en dónde se va a ubicar la negación? Inmediatamente después de el verbo to be. Recordemos que también podemos usar contracciones, como por ejemplo, a ver, como por ejemplo en el primer caso decimos I am not going to be an astronaut. ¿Cómo podemos abreviar y usar una contracción? Al menos desde el subject hasta el verbo to be, porque recordemos que solamente vamos a abreviar desde el subject hasta el verbo to be, obviamente acompañado de su negación. Puede ser I am not, am not. Ok. Para you are not, ¿cómo puede ser abreviado? ¿Cómo? You aren't. Para he's not, ¿cómo puede ser abreviado? He isn't. ¿Correcto? De esa manera, es una forma de poder acortar un poco nuestras oraciones, abreviando el verbo to be. Continuemos. Okay, now here we have interrogative sentence. How can we make interrogative sentence? What's the order of the structure? First, we have to use the verb to be. Second, we have to use the subject. Then we're going to use the going to. After the going to, we're going to write a verb. And the last one is going to be the complement. Entonces, ¿cómo vamos a formar nuestras oraciones interrogativas? Recordemos que para formar nuestras oraciones interrogativas, alguien ha cambiado de posición. ¿Nos percatamos quién es? Exacto. El verbo to be ha cambiado de posición con el subject. Ya no decimos he is, ahora es is he. Ya no decimos you are, ahora es are you. De esa manera vamos a formar oraciones interrogativas, simplemente intercambiando el lugar del verbo to be con el subject. Is he going to drive the car? ¿Va él a manejar el carro? Are you going to write a poem? ¿Vas a escribir un poema? En este caso sería yes, he is. Sorry for the mistake. Yes, he is. Y en el caso de ser una negación sería no, he isn't. ¿Y cómo responderíamos esta pregunta? Are you going to write a poem? Yes, I am. O no, I am not. Entonces, para las respuestas, solo utilizamos yes o no y el subject con el verbo to be, dependiendo si queremos afirmar o negar algo. Okay, so let's practice. Let's look at the pictures and write sentence in the affirmative, negative, and also question form. ¿Qué está haciendo la niña? ¿Qué está haciendo? A ver, vamos a escribir, ¿qué va a hacer en este caso? Porque recordemos que estamos empleando el tiempo futuro. Vamos a hablar de ella. She, ¿con qué verbo to be trabaja? Con el is. She is going to, ¿qué va a hacer? Va a escribir una carta. ¿Cuál es el verbo escribir? Write. She's going to write a letter. Ella va a escribir una carta. Ahora, ¿cómo convertiríamos esta oración a negativa para decir que ella no va a escribir una carta? Exacto, solo va a cambiar el verbo to be. She is not going to write a letter. Ella no va a escribir una carta. ¿Y cómo haríamos esta misma oración negativa? ¿Quiénes cambiaban de posición? El verbo to be con el subject, ¿correcto? Entonces, ¿quién va a venir primero? El is. Is she going to write a letter? Let's add the question mark. ¿Ella va a escribir una carta? Está planeando. Ahora, aquí tenemos a una familia que va a comprar una casa. Ese es su plan, comprar una casa. Entonces, ¿cómo diríamos ellos?
podríamos decir they o se dice they. They are, exacto, they are, luego viene el going to. ¿Cuál es el verbo comprar? Buy. They're going to buy a house. Ellos van a comprar una casa. ¿Cómo armaríamos esta oración? Pasando la negación. ¿Quién cambia? Solo el verbo to be. Entonces, they aren't o they are not, vamos a usar la abreviatura. They aren't going to buy a house. Ellos no van a comprar una casa. ¿Y qué pasa si les queremos preguntar si están planeando comprar una casa? ¿Cómo lo haríamos? Are they going to buy a house? ¿Van a ellos a comprar una casa? Démonos cuenta, ¿quién ha cambiado de posición? El verbo to be con el subject. Ahora, aquí están realizando una fiesta que obviamente ha sido planeada en este caso. A ver, supongamos que estamos hablando con la persona que lo ha planificado o que lo va a planificar. Ella diría, I am going to make a party. O I am going to have a party. Yo voy a tener una fiesta. ¿Y qué pasa si en realidad no va a tener una fiesta? Se puede cancelar. ¿Cómo lo convertiríamos en negación? I am not going to have a party. I am not going to have a party. ¿Y qué pasa si le queremos preguntar si está planeando hacer una fiesta o si va a hacer una fiesta? Cuando queremos preguntar, en este caso, a alguien, le diríamos, Are you going to have a party? ¿Vas a tener una fiesta? Are you going to have a party? Porque le estamos dirigiéndonos hacia ella. En el caso que esta persona se pregunte a sí misma, podríamos escribir Am I going to have a party? ¿Voy a tener una fiesta? Se está haciendo una pregunta a sí misma. Okay, let's continue practice. In this case, we're gonna use the verb in the parentheses to complete the sentence. First one, we have my family, the verb spent their vacation in Cancun. We have to use the going to. What is gonna be the answer? My family is going to spend their vacation in Cancun. Is going to spend their vacation. The next one, we have Mr. Sam, el señor Sam. El señor Sam, ¿a qué persona pertenece? Pertenece a él, a he. ¿Y he con qué verbo to be va? Va con is. Por lo tanto, sería Mr. Sam is going to sell his house. He's going to sell his house. The next one, I con qué verbo to be va? Con am. I am going to, ¿cuál es el verbo? Move. I am going to move to another city. Me voy a mudar a otra ciudad. Está planeado. El siguiente. Tenemos una oración negativa. En este caso, ¿quién se convierte en negativo? El verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be de they? Are. Entonces sería they aren't o are not. Going to invite. Aquí está nuestro verbo. They are not going to invite you to the party. Ellos no te van a invitar a la fiesta. Here we have another negative sentence. You are not going to work. Con el verbo work. Aquí vamos a formar preguntas. You, ¿con qué verbo to be trabaja? Trabaja con are. Entonces sería, are you, luego, ¿qué debe seguir? El going to. Are you going to
¿Y cuál es el verbo? El verbo help. Are you going to help me? ¿Me vas a ayudar? In this case, we have the subject she, the verb study, and this is the complement. ¿Con qué verbo to be va she? Con is. Is she. Después, ¿qué debe seguir en la pregunta? El going to. Is she going to? Y después del going to, ¿quién viene? El verbo study. Is she going to study at school? ¿Va ella a estudiar en la escuela? Okay. Hey guys, that's all for today. Let's see you on the next class. Please take care a lot. Bye.